aprovechar estos minutos. Es un placer, como siempre, verte también, verte trabajador, verte activo, verte feliz. Te veo muy sonriente y eso me da muchísimo gusto. Paco, quisiera que nos comentaras, ¿de dónde viene Paco Palencia? ¿Dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México el 28 de abril de 1973. Mis padres son de Michoacán, pero se conocieron en México por coincidencia. Y ahí nací, ahí tuve ahí me desarrollé toda mi infancia y toda mi parte de ser humano en mi juventud, hasta que me convertí en adulto y abandoné el hogar pronto, pero mi mamá no quería que me fuera. Y entonces volví a casa. Entonces viví con mis padres prácticamente hasta los 28 años, que ya me vine a España. Y después de ahí ya no volví, pero volví porque realmente ellos querían que estuviera con ellos, porque soy hijo único. Entonces, de ahí es donde bueno, éramos muy cercanos y estábamos muy unidos. Entonces, bueno, no me costaba nada estar con ellos viviendo y teniendo mi autosuficiencia, ¿no? Complicado e interesante ser hijo único, ¿no? Tiene sus ventajas, y lo digo también a título personal, porque tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, porque no hay más a quien regañar. Sí, no hay a quien echarle la culpa. Pero bueno, sí tiene unas ventajas porque estás muy cercano a ellos, estás dentro de casa, están mucho más ocupados de ti, te corrigen más, tienes muchas más atenciones, tú también después asimilas que vas a estar más, que estás muy cercano a ellos por la misma situación de que lo que les falte o lo que les sucede a uno le sucede a otro. Y de ahí es donde he aprendido que el aprendizaje es mutuo y continuo, ¿no? Lo que te pasa a ti me pasa a mí, lo que me pasa a ti te pasa a ti, lo que le pasa a tu madre nos pasa a todos. Eso lo traslado yo también ahora como entrenador, que los equipos nadie gana un campeonato individualmente. Lo que le pasa al portero le pasa al delantero, lo que le pasa al portero y al delantero me pasa a mí, lo que me pasa a mí como entrenador le pasa a los suplentes, a la directiva, a los aficionados. Entonces, creo que para mí fue un aprendizaje muy interesante el poder estar solamente 3 en la familia. Oye, Paco, llega un momento, en ese momento yo te veía en la tele, ya estaba trabajando en deportes, entonces ponía mucha atención sobre lo que representaban ustedes, pero hubo un momento en el que yo te veía muy fuerte, tu cuerpo estaba trabajando muy bien y no era como ahorita, que el futbolista tiene otra fisonomía. Antes, bueno, sácame de mi error si yo estoy equivocada, pero tú te veías demasiado fuerte, tus músculos muy trabajados, tus brazos muy fuertes, tu espalda fuerte. ¿Tú cómo empezaste a hacer esto? Y si no hubo un momento en el que te dijeron, oye Paco, ya bájale porque ya estás muy fuerte y te necesitamos más liviano. Sí, mira, esas son creencias que tiene la gente, de que si haces ejercicio y estás fuerte vas a perder. Son creencias muy antiguas. El entrenador, yo le llamo de la vieja escuela, old school, tenía mucho esas creencias, porque de cuando acababas de hacer pesas, evidentemente tenías toda la sangre en el cuerpo, en los músculos, entonces te sentías un poco raro y un poco pesado, pero eso a la postre te iba a dar prevención de lesiones, que para mí es lo más importante. Te daba mucha fortaleza física, te daba velocidad y te daba potencia, que hoy día tú ves el cuerpo de Cristiano, el de mismo Messi, que están rayados, muchos futbolistas no estábamos tan equivocados en ese momento, la gente que hacíamos gimnasio, que estábamos, bueno, teníamos nuestra propia forma de pensar y sabíamos que la metodología que estaba avanzando la podíamos adaptar a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo empecé alrededor de los 25, 26 años, el que ahora es mi preparador físico de mi cuerpo técnico, con Sean Buckley. Yo le pregunté, le dije, mira, oye, yo estoy muy desequilibrado en la parte de arriba con la parte de abajo. Y creo que me falta tener un equilibrio, porque toda la vida es equilibrio. No puedo estar del tren inferior más fuerte que el del tren superior, o al revés, del tren superior más fuerte que el del tren inferior. Entonces yo buscaba ese equilibrio, me metí al gimnasio, él me puso a tono, pero sobre todo, aparte de que
que pude ganar fuerza y musculatura en la parte de arriba, gané mucho en que no me lesioné. Entonces, para mí lo más importante eran dos cosas: que ganaras en velocidad, en agilidad, en fuerza, pero que no te lesionaras. Entonces, yo por eso creo mucho en mi cuerpo técnico, en mi segundo como Marco Reina, que es mi segundo en el tema técnico-táctico, pero también creo mucho en Sean porque hacemos entrenamientos integrales, ya que lo físico lo hacemos junto con lo técnico-táctico, pero lo más importante es que en Lobos yo no tuve una sola lesión muscular en todo el año. Entonces creo que eso es lo más importante para mí. Un preparador físico es bueno cuando tiene muy pocas lesiones en el año. Y entonces yo cuando lo traje eso, pues me lo equilibré y lo pude identificar desde hace tiempo. Hablando de la vieja escuela y la nueva, que por supuesto tú perteneces a ella, pues hay muchos mitos, como bien comentabas, como el tema del sexo antes de los partidos, el tema de concentrarse un día antes para hacer un partido. Todas estas cosas sí han ido modificando. Hay entrenadores, como nos tocó en el caso de tu servidora vivirlo, para los partidos de Copa MX, por ejemplo, Pedro Caixinha no concentraba. Comentaba el portugués que en Europa es usual que no se concentren. Entonces, tienes esos conocimientos de Europa que va... O sea, no es ninguna noticia lo que voy a decir, pues es el fútbol más avanzado, nos guste o no nos guste, pero también tienes ese concepto, ese contacto cercano con entrenadores mexicanos y también sudamericanos. ¿Cómo aprenderles a los dos para que Paco Palencia haga una escuela, para que él sea un entrenador diferente? Creo que todos los entrenadores somos diferentes. Yo también comparto mucho con lo que Pedro hacía. Yo tampoco concentraba para la Copa, porque eran demasiados días. Inclusive para los partidos de liga, yo no los concentraba un día antes. Solamente llegaban a cenar, dormían y el otro día jugábamos. O sea, no es que yo los metía desde la tarde. Y había algunos partidos que a lo mejor nada más llegábamos a desayunar al hotel y nos íbamos al partido cuando era en la noche. Entonces, yo creo mucho en el jugador, creo que cada día es mucho más profesional y creo que también debe de tener la confianza de nosotros, porque creemos en él y sabemos que esto es su profesión y que la va a cuidar. Entonces, yo también debes de ver que, por ejemplo, en México, a la hora de la cena, pues había salsa, había chiles toreados, porque muchos de nosotros comemos y estamos acostumbrados así. Si tú se los quitas, el jugador también a lo mejor le cambias ese tipo de hábitos que tienes, ¿no? A mí me tocó un entrenador cuando yo estaba en Cruz Azul que quitó la salsa cuando yo era jugador y todos decíamos, oye, pero o sea, a nosotros no nos hace daño la salsa. Si a ti te hace daño la salsa, pues no la comas, pero a nosotros no. Entonces, también debes de... yo le llamo un entrenador 360, debes de estar... debes de tener conocimiento de la cultura que vas a entrenar. Si tú llegas aquí a Europa y yo de repente les pongo una salsa en esto, decir, oye, yo me quiero hacer comer que salsa. A la hora de las concentraciones aquí, te puedes tomar una copa de vino. O sea, pasa el fisio o el doctor que dicen, ¿quién va a querer vino? Yo una copa, pum, todos se toman una copa de vino a la hora de la comida. Entonces, yo creo que todos los excesos son malos, pero sí debes de identificar la cultura donde vas a ir a entrenar para saber qué costumbres tienen y evidentemente tú adaptarte a ellos, pero con tu metodología, tu modelo de juego y tu estilo que tengas, ¿no? Pero creo que la cultura, debes de adaptarte a la cultura a donde vas. Pero sí creo que eso de las concentraciones largas y antes de la liguilla meterte a un hotel, dices, yo no lo veo adecuado, ¿no? Creo que la gente, antes que nada de jugadores, somos seres humanos. Y el ser humano hay que tomar en cuenta también esa parte que es muy, muy importante, ¿no? ¿Cuál es el equipo que llevas en el corazón? O sea, o tienes el corazón dividido, o ¿cómo es este tema? Porque estuviste, no voy a decir tampoco nada nuevo, Chivas, Cruz Azul, y también estuviste en los Pumas. Y todas las aficiones de esos equipos te quieren mucho, pero ¿a quién quieres más?
Es muy complicado, es como mis hijos. Me dice uno, oye, ¿a quién quieres más? Le dije, es que es difícil decirles a quién quiero más, o sea, los dos los quiero igual. Tú tienes unas características, tú tienes otras y tú tienes otras, pero te quiero igual. Yo creo que la gente, cuando yo jugaba en Pumas, dije una vez que yo le iba a Pumas, pues jugaba en Pumas, ni modo que no le vaya a Pumas en ese momento. Cuando jugaba en Chivas, le iba a Chivas en ese momento. Cuando jugaba en Cruz Azul, jugaba en Cruz Azul. Ahora que ya, y en español, la gente me dice, ¿a quién le vas aquí en España? Le voy al Español, ¿a quién le voy a ir? Pues si jugué el Español, y aparte tengo amigos ahí, muchos entrenadores que han pasado por ahí, fueron excompañeros míos, y todavía tengo la fortuna de que me reúno para comer, para hablar, para mejorar en el tema de técnico-táctico con ellos, y hacemos intercambios de información. Creo que cuando ya maduras, creo que la madurez es gestionar tu pasado. Y cuando gestionas el pasado y miras para atrás y ves que tanto Cruz Azul como Chivas como Pumas, en este caso aquí el Español, siempre diste lo mejor de ti, tu mejor esfuerzo, tu mejor fútbol, y ellos también se entregaron plenamente a ti, pues yo creo que para mí, me dices, oye, ¿a quién le vas entre Chivas y Cruz Azul? Me la complicas. ¿A quién le vas entre Pumas, Chivas? Me la vuelves a complicar, porque es como si jugaran mis hijos entre ellos. Digo, oye, ¿a quién le vas? Digo, pues no sé, es complicado, ¿no? Porque creo que con todos tuve una muy buena afinidad, con todos jugué finales, con todos tuvimos unas grandes temporadas, y la afición se implicó muy bien conmigo y yo con ellos. Entonces, yo solamente te puedo decir que me siento muy afortunado de haber podido ampliar este abanico de oportunidades y llegar a tanta afición, que tuviste buena química, porque bueno, primero tú te entregaste resultados, y la gente se entregó totalmente a ti. Entonces creo que los tres equipos que más quiero en México son esos, y en ese orden, por orden de aparición: Cruz Azul, Chivas y Pumas. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de Cruz Azul? ¿Tú crees que haya sido la mejor etapa del club cuando tú estuviste? Yo creo que la mejor etapa de Cruz Azul han sido dos. En aquel momento, cuando suben a primera división, y luego en poco tiempo son campeones, y luego viene Marín, Quintano, todas esas leyendas de Cruz Azul que tuve oportunidad hasta de conocer, con Pulido, que fue mi entrenador, al Calimán, que también fue mi entrenador. Creo que todo ese, a Horacio López Salgado, que también estuvo como entrenador mío, pero estuvo muy cercano a él, Nacho Flor. Esa época también es una época dorada de Cruz Azul, y muy bonita, y creo que la verdad ahí es donde ellos, creo que se le olvida a mucha gente que han forjado el equipo grande que fue Cruz Azul, ¿no? Junto con el papá de Billy, que ya estaba metido ahí, ¿no? Entonces yo creo que la familia Álvarez, junto con esos jugadores, pusieron los cimientos para hacer a un Cruz Azul grande, un equipo que venía de segunda división, de Hidalgo, y que después, ya con ese respaldo que teníamos, creo que ser dos veces campeón de la Copa de la CONCACAF, luego campeón de Copa, luego volvimos a ser campeón de la Liga después de muchísimo tiempo, y luego perdemos una final, pero en un año y medio, y después vamos a jugar la Copa Libertadores y movemos al país de alguna manera. Yo creo que esas dos etapas han sido para mí las grandes etapas de Cruz Azul. ¿Y cuál es tu mejor recuerdo en tu carrera activa como jugador? Mira, afortunadamente te puedo decir que toda mi carrera siempre estaba en constante aprendizaje y constante mejora. Creo que para mí lo más importante, y yo me rijo por esta frase, que cada día hay que mejorar nuestras acciones un poco. Cada día. Mientras tú mejores tus acciones un poco cada día, siempre vas a tener algo mejor. Hoy a lo mejor hice una lagartija más, por decirte alguna tontería. Ya soy mejor que ayer. Pasado voy a hacer ahora una más que la de ayer. Y entonces vas mejorando tus etapas. Entonces yo con todos los equipos que tuve, gracias a Dios, primero me entregué, sabía lo que quería, sabía el propósito de mi vida, y entonces yo al final creo que todas las etapas que viví fueron maravillosas.
con Cruz Azul ser campeón después de 17 años nuevamente y levantar una copa y darles alegría a la gente, ser campeón de copa, jugar una Copa Libertadores donde mueve todo México, maravilloso. Luego con Chivas, que no la estábamos pasando bien porque acababa de Jorge Vergara, en paz descanse, y un gran directivo para mí, uno de los mejores que he tenido, se atreve a hacer cosas diferentes y Chivas no estaba del todo bien ni económicamente ni en resultados y lo levanta, nos llevamos todos juntos de la mano a jugar una final contra Pumas que le perdemos, pero después hacemos unas grandes Copas Libertadores, después yo salgo y él es campeón. Entonces creo que con Chivas también ayudamos a catapultar ese equipo que es grande y ponerlo nuevamente en un estatus en donde no debería de bajar nunca más. Y Pumas también, cuando llegó a Pumas, llego de haber perdido una final contra ellos. Era difícil entrar. Pero creo que la gente, todos los aficionados, la directiva, los compañeros me trataron muy bien. Y entonces llego como jugador y no se acuerda mucha gente. Bueno, los de Pumas sí, pero estábamos peleando por el descenso. No estábamos muy bien en el tema de la puntuación. No había porcentaje en ese momento, pero el puntaje no estaba del todo bien. Estábamos muy abajo. Con Tuca sacamos el equipo de ahí y después jugamos una final, la perdemos contra el Atlante, pero después ganamos dos, una con Tuca y otra con Memo Vázquez. Entonces, bien, fíjate todo lo que te he dicho en poco tiempo, todos esos logros que has creado con todos ellos. Entonces, si yo te digo, la mejor etapa de mi vida como futbolista siempre fue constante, porque en los Inters que íbamos con selección, jugamos un mundial, que íbamos con selección, jugamos alguna Copa Libertadores. Yo afortunadamente creo que siempre esa presión y esas ganas de esa ambición que tenía siempre de obtener títulos y darles alegrías a la gente y dar lo mejor que tenías, creo que es muy difícil que te diga yo, esta etapa fue la mejor de mi vida, porque en todos los equipos tuve muchas alegrías. ¿Tú querías ser futbolista? ¿No querías ser estrella de rock? No, lo tenía, yo tenía muy claro desde que iba en la secundaria, en la primaria, porque un día que tuvimos una reunión de primaria o de secundaria, no sé qué, un día me sacaron del salón. Entonces me dice, yo no me acordaba de esta anécdota, me la dijo una compañera de clase, me dice, oye, ¿tú siempre quisiste ser futbolista, verdad? Le digo, sí, ¿por qué? Me dice, porque un día te sacaron del salón y le dijiste al profesor, le dije, bueno, ya que igualmente yo voy a ser futbolista. Y yo no me acordaba de esa anécdota. Entonces, pero sí, yo lo tenía claro aquí. Que quería ser futbolista, pero debería comportarme como tal, ser profesional, alimentarme bien, hacer todo lo que estaba de mi parte para llegar a ello. Y creo que cuando tú tienes la meta muy clara en tu cabeza, difícilmente algún obstáculo te la va a impedir. Paco, tú llegaste, tienes la gloria, te conviertes en ídolo en todos los equipos que ya comentamos, pero hay muchos chavos que se pierden en el camino, su entorno, las condiciones, de pronto pues tienen una oportunidad y se vuelven locos. ¿No hubo por ahí alguien que te quisiera distraer de tu objetivo? Bueno, siempre hay distractores, todavía hay distractores, ¿no? Que, bueno, empiezas a ganar dinero y a lo mejor te quieres comprar algo en lugar de comprarte unos buenos zapatos de fútbol. No sé, que a lo mejor sales algún día a alguna fiesta y ya quieres ir a los 2 días más otra vez a otro. No, yo creo que los que me ayudaron muchísimo, como te dije en un principio, fueron mis padres. Ellos me decían, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres ser? Esto, y entonces te estás comportando como tal para hacerlo. Entonces te hacían pensar. Todo el principio decían, te ibas a tu cuarto y ya estaba, pero ya te dejaban la semilla instalada en tu cabeza y entonces te hacían pensar y evidentemente ya el comportamiento cambiaba. Pero yo, gracias a Dios, tuve unos padres ejemplares que siempre me jalaron las orejas en ese sentido, en que me donaron mucho. Lamentablemente hay algunos jugadores que a lo mejor creen que cuando están juntándose con alguien que los hace feliz en ese momento, les está ayudando y creo que al final
cuando ya maduran, que tienen 30, 31 años, es cuando se empiezan a dar cuenta que lo que deben de hacer, ¿no? Y se dan cuenta tarde, ¿no? Pero yo afortunadamente tuve unos padres que me pudieron guiar, me pudieron jalar las orejas y aconsejar cosas buenas para ser un buen profesional. ¿Cuál fue tu condición más fuerte como jugador? Era disciplinado. Tal vez había muchos jugadores que tenían mucho más talento que yo, mucho más técnica individual, pero para mí la disciplina fue ese conjunto de reglas para obtener y seguirlas sobre todo, y para lograr mi objetivo eran muy muy claras las que yo tenía. Yo era muy disciplinado en lo que me mandaban a hacer, pero también era muy disciplinado para levantarme pronto en la mañana, era muy disciplinado para llegar a tiempo al entrenamiento, era muy disciplinado para hacer lo que me decían, era muy disciplinado para tener el ir mejorando técnicamente, el ir preocupándome tácticamente para de alguna manera también saber. Me gustaba ver mucho fútbol, que yo creo que eso es fundamental, ver mucho fútbol, ¿no? Yo me prometí a mí mismo que quería ser futbolista, y esa promesa y esa palabra no la puedes, no la debes, y no te la debes de traicionar. No puedes traicionar tu palabra. Y entonces eso se llama también fuerza de voluntad. Y cuando tienes esa fuerza de voluntad, yo creo que es muy difícil que no cumplas. Tú eres una persona muy culta, que le gusta leer, que le gusta saber de otras culturas, que le gusta leer de a dónde va a viajar. Eso también te hace una persona integral. Sí, naturalmente debes de convertirte en una persona más completa, ¿no? A mí me gusta leer. Si no puedo leer porque estoy haciendo ejercicio, me bajo un audiolibro y a lo mejor lo estás escuchando, que eso también es una herramienta buena de aprender, porque a lo mejor mucha gente no le gusta leer. Y entonces, en este momento estoy leyendo un libro y también estoy escuchando un audiobook. Entonces estoy a la par de todo. También me han invitado ahora mi coach a escribir un libro. Yo nunca pensé que podía llegar a escribir un libro, y me está llevando a me invitó a ser colaborador del libro. No lo voy a escribir yo todo, pero voy a colaborar en algunos capítulos, que eso también te hace ver que vas por un camino de conocimiento importante, ¿no? Y que te estás nutriendo, y que la gente también quiere saber tus experiencias, ¿no? Porque de alguna manera lo vas mostrando con tus acciones, sobre todo, ¿no? Pero creo que para mí lo único permanente en la vida es el cambio, y porque lo único seguro de mañana es que no vas a ser igual a hoy, y no vas a hacer lo mismo que hiciste hoy, ¿no? Entonces, sí, pues yo me levanto como, sí, pero a lo mejor te levantaste 7 minutos después y ya no es lo mismo. O a lo mejor no dormiste bien y ya no es lo mismo. A lo mejor a la hora de comer, comes, pero no comiste lo mismo que ayer, ¿no? A lo mejor llovió. Entonces, el cambio siempre hay que adaptarse, hay que saber adaptarse al cambio. Y entre más tengas herramientas de leer, de escuchar audiobooks, de sentarte con gente a intercambiar puntos de vista, de escribir tus experiencias o lo que has aprendido, para mí creo que esa es la única manera de que al final puedes transmitir todo lo que has aprendido, que para mí el propósito de mi vida es eso, transmitir todo lo que he aprendido. Por eso es que me enriquezco tanto de muchas cosas, para tener esas herramientas, para poderlas compartir con la gente, porque hay una cosa bien interesante: todos los errores que nosotros vamos a cometer ya se cometieron alguna vez, y alguien te los explica, o en un libro, o en un café, o en un audiobook. Y entonces todas esas experiencias pues las debes de tomar para que te sirvan para no cometer ese error, o que te den una herramienta para poder sortear esa adversidad que se te puede presentar, y sortearla bien y no cometer ese error, ¿no? Entonces creo que es una de esas son la forma que yo veo la vida, y la forma que yo creo que se puede compartir con la gente. Como entrenador, ¿cómo te defines, Paco? Mira, como entrenador, creo que te puedo decir que soy un entrenador en el cual
en mi etapa como jugador, como directivo y ahora como entrenador, todo eso suma, todo eso me hace más completo. Yo creo que el jugador, el entrenador y el directivo que fui, en este momento se fusiona para ser un entrenador que debe de entender que el fútbol simplemente no es un deporte, es un juego. Después se vuelve un espectáculo, después un trabajo y luego un negocio. Entonces, cuando sabes perfectamente todo eso, yo me considero, como yo lo digo y como lo dicen, como lo decimos nosotros en el tema de con mi coach y el Terego y mi cuerpo técnico, somos entrenadores del siglo XXI. Estamos preparados para cosas que no sabemos que estamos preparados. Tú como entrenador, me gustaría saber, bueno, como cualquier entrenador, pero Paco Palencia, ¿qué prefiere? ¿Un vestidor lleno de cracks, un vestidor unido o un vestidor de amigos? No, yo prefiero un vestidor unido. Yo prefiero un equipo. Yo no pretendo que sean amigos todos, para nada, porque todos tienen diferentes formas de pensar. Pero si yo logro hacerlo de un plantel, te lo digo, yo prefiero tener un equipo, no un plantel de jugadores. O no amigos, que se reúnan para jugar. Para amigos, pues te reúnes con cualquier amigo y juegas, ¿no? Pero un equipo es un equipo que está bien trabajado, que está unido, que está comprometido, que es responsable y que sobre todo sabe el objetivo que hay que cumplir, porque todos tienen diferentes funciones, pero con un mismo objetivo. ¿Por qué un equipo debe contratar a Juan Francisco Palencia? ¿Por qué me deben de contratar? Mira, primero porque creo que para mí, a los equipos, a los entrenadores siempre nos contratan para llevar al equipo a cumplir el objetivo. Eso está muy claro, ¿no? ¿Qué les puedo ofrecer yo? Pues mira, primero, he mejorado mucho mi metodología, totalmente mi modelo de juego. He logrado de alguna manera saber las herramientas que necesitan los jugadores para dárselas, porque la información se transforma en formación, ¿no? El que los jugadores sepan por qué hacen las cosas y para qué hacen las cosas es muy importante. Y sobre todo, ocuparme del jugador como ser humano y como profesional. Creo fundamentalmente en las relaciones, como te decía hace rato. Sé que el fútbol en este momento no es solamente un deporte, es un juego, espectáculo, trabajo y negocio. Y eso creo que lo debemos entender todos, para entender al directivo el por qué toma una decisión, para entender al jugador cómo hace esto, para entender a la prensa por qué te pregunta esto, para entender y hablar con los jugadores cuando te necesitan. Entonces creo que cuando tú transmites bien todo lo que has aprendido, es mucho más fácil que se logre el objetivo, como la que te decía. A mí me contratan para lograr obtener un objetivo. Porque me dicen, yo te voy a hacer campeón. A ver, si el objetivo con este equipo a lo mejor no es ser campeón, ¿no? Pero el entrenador muchas veces dice, no, yo quiero hacerte campeón. Sí, pero espera. Yo lo que quiero, yo cuando me siento con alguien, primero digo, ¿cuál es el objetivo del equipo? No le puedo llegar y decir, te voy a hacer campeón. ¿Qué tal si el directivo me dice, oye, pero yo no quiero ser campeón, yo quiero sacar jugadores y venderlos? Yo quiero que calificas a la liguilla solamente para revalorizarlos y venderlos. Yo quiero que Lobo, sería ridículo que yo dijera, no, con Lobos yo quiero ser campeón. Yo digo, ¿cuál es el objetivo? Tenemos claro, ¿no? Mantener la categoría, mantener la primera división. Entonces, primero yo debo de ver cuál es el objetivo del equipo que requiera mis servicios. Y después yo le digo, tú necesitas esto. Mira, yo te voy a dar esto para lograr el objetivo como mínimo. Porque como mínimo hay que lograr el objetivo. Y después vendrán más cosas. Porque siempre un punto de llegada es un punto de partida. Entonces, yo lo que sí creo es que al jugador, antes que nada, yo
quiero transmitir todo lo que he aprendido a la gente, que ese es el propósito de mi vida, y lograr objetivos. Y uno de los objetivos, aunque no se sea campeón, porque a lo mejor con Lobos te voy a decir porque fue mi última experiencia, era como mínimo mantener al equipo en primera división. Segundo, dejar a los jugadores, entregar a los jugadores mejor de los que yo los recibí. Y también logré ese objetivo. Yo le llamo un éxito más allá del éxito. ¿Por qué? Mauro Lainez estaba en el grupo Pachuca, estaba en Zacatecas. Fue titular conmigo, llegó a la selección sub-23 y ahora es titular en Tijuana. Cuando estaba en Liga de Ascenso. Aldo Cruz estaba en la Liga, en la sub-20. Ya había debutado en la Copa, en América, pero nunca más. Estaba en la sub-20, lo cedieron, titular conmigo, sub-23. Y ahora es titular en Tijuana. Leo Ramos estaba en la Liga de Ascenso, vino con nosotros, metió un montón de goles, ¿verdad? Ahora es titular con León. Toño Rodríguez, no lo sé de Chivas. Cuando te ceden a un jugador de un equipo como Chivas es porque realmente en ese momento no te necesita. Y luego lo compraron otra vez. Bueno, no lo compraron, se le había vencido su contrato y lo querían titular en Chivas. Entonces, te estoy dando ejemplos no para ponerme medallas, yo, ni mi cuerpo técnico, sino para que te digan yo, con hechos, no con palabras, porque las palabras, mucha gente habla y habla y habla, pero lo con hechos, estoy siendo los jugadores que yo agarré y que uno de mis objetivos, más allá del éxito, más allá del éxito, como yo le llamo, es que esos jugadores que yo reciba, los voy a entregar mejor de lo que de que los agarro. Entonces, esa es una de las muchas pautas por las que te digo, pues, ¿tú por qué me contratarías? Porque te puedo dar esto, en base al objetivo que me das, como mínimo, y después vienen más cosas. ¿Quién es el mejor para ser un buen vestidor, Paco? ¿El crack, el líder, el chistoso, el de mayor jerarquía? Porque ustedes como entrenadores deben de tenerlos pues bien identificados, no etiquetados, o desmiénteme, pero sí muy identificados. ¿Quién sirve para qué cosa para determinado objetivo, no? El jugador que te sirve para ser mejor vestidor es el que está al servicio del equipo, siempre. Así te lo defino. El que está siempre a ver qué le falta a tu compañero, el que va con el entrenador y sabes que nos falta esto. No, el bromista te sirve, pero a lo mejor no está al servicio del equipo, porque a lo mejor no quiere correr, pero tira bromas, ¿no? A lo mejor es alguien que es muy serio y que no es tan bromista, pero siempre va y le dice a un chico, oye, mira, creo que puedes mejorar en esto. Entonces, puedes tener a mucha gente etiquetada, pero creo que el jugador que está al servicio del equipo, como lo estoy yo, como está mi cuerpo técnico, es el que te hace mejor vestido. ¿Y cuál eras tú? Yo intentaba estar al servicio del equipo siempre. Naturalmente haces bromas y eso, pero no era el que siempre hacía las bromas, ¿no? Pero sí, si eres una persona que a mí me enseñó mi padre y mi madre a tener esa sencillez de tratar a todos por igual, pero de diferente forma. Suena un poco raro, pero con todos hablaba, pero contigo no puedo hablar lo mismo que hablo con mi hijo, con mi mujer o con esto. Entonces con todos debes de hablar, pero de diferente forma. Eso es como yo tengo ese concepto y siempre lo ponemos en acción. Ese vestidor de la Copa Libertadores del 2001, me queda claro que era un vestidor lleno de diferentes ideologías, un Melvin Brown que es bastante simpático, un Paco Palencia más observador, más introvertido, pero me parece que también, así como eres gatillero para anotar, también eras para los comentarios, Paco. Bueno, sí, en ese momento era la Copa Libertadores, era el capitán, era, se puede decir, un líder, junto con más líderes que había en el equipo, porque no era el mismo yo. A lo mejor llevaba el gafete, pero yo no era el único líder. Había mucha gente que ni siquiera jugaba, a lo mejor, porque Juan Reynoso se lesiona, Carlos Barro también estaba ahí, medio lesionado. Estaba el Conejo Pérez, estaba Adomaitis, estaba José Cardoso. Melvin era un joven ahí en ese momento.
y él, el otro día tuve la fortuna de hablar con él en un Instagram Direct, y me decía, es que yo los veía a ustedes como ídolos, pero siempre se acercaban y me ayudaban. Entonces eso es lo que yo te digo ahora, tú siempre vas a hacer tus hechos, no tus palabras. Y hay gente que habla muy bonito y te dice mucho, pero luego al final de cuentas a la hora de los resultados se paniquea, no sabe cómo actuar, no entrega resultados. Entonces yo creo que el coaching es accionar, es ponerte en acción, ¿no? Puedes hablar y decir, pero hay que respaldar eso con hechos, con objetivos y con palabras, con resultados. Entonces yo creo que en ese vestidor había muchos líderes, pero si tú te das cuenta, éramos líderes unidos, que yo tenía unas carencias que me las suplía a lo mejor José Cardoso. A lo mejor José Cardoso tenía unas que las suplía yo. Y a lo mejor marcábamos goles los dos, pero nos equilibrábamos y salíamos adelante. Pero yo creo que cuando no sabes hacer algo, lo aprendes, y si de plano no te sale, pues lo delegas. Entonces también hay que saber tener esa humildad y esa sencillez de saber delegar cosas que no puedes hacer. Paco, hay un tema que tengo muchas ganas de tocar contigo, porque hay un sector de la afición de Cruz Azul que está un poco sentido contigo, porque no se les ha aclarado, porque no lo han escuchado de tu voz, y me imagino que ya sabes por dónde voy. En el periódico La Jornada del 15 de marzo del 2003 publican una declaración desafortunada desde mi punto de vista, y quisiera saber si la dijiste o qué fue lo que pasó, porque no hay nadie mejor para aclarar siempre un hecho que el protagonista. Y bueno, este diario afirma que tú dijiste: me orino en la bandera del equipo, y que se lo dijiste a Óscar el Conejo Pérez. Mira, se dijeron muchas cosas en ese momento, es la realidad. Pero no hay nada grabado, no hay nada que dijeran, oye, aseveré esto. Estábamos viendo momentos de mucha tensión, tanto la directiva como los jugadores. Y si el periódico dice eso, pues no sé, yo no he visto ninguna grabación, no he visto a alguien que lo asevere, el mismo Conejo, le puedes preguntar. Hubo demasiada tensión en ese momento. Y yo creo que lo último que yo haría sería pisotear o blasfemar en contra de alguien que tenemos mucho cariño y sigo teniendo cariño. Al final de cuentas, mira, te voy a contar esta anécdota. A lo mejor le puedes decir de alguna manera que como te dije hace rato, nosotros después del 2003, si yo hubiera aseverado eso con seriedad, creo que no hubiéramos calificado a la liguilla, porque después de eso, de ese, yo le llamo un malentendido que hubo con la directiva. Fue un malentendido, después se arregló con Billy, se arregló muy bien, a mí se me acabó mi contrato y yo me quería contratar en Europa, y al final de cuentas no pude, se me pasó el plazo, Cruz Azul ya había cerrado su plantel y yo quedaba libre, y fue cuando Jorge me llamó para irme a Chivas, ¿no? Pero todo fue un malentendido en esa época. Si yo no hubiera querido ya estar en Cruz Azul, no me hubiera entregado como me entregué en la Copa Libertadores del 2003, cuando llegó Enrique Mesa y nos elimina el Santos de Diego y de un Santos que era espectacular, porque también estaba Robinho, estaba Alex, que después vinieron a Europa. Nos elimina, llegamos a cuartos de final. Después de ahí también llegamos a los cuartos de final contra Chivas, que el equipo no estaba bien y empezamos a repuntar. Entonces yo creo que nosotros somos primero, antes que nada, nuestros hechos, no nuestras palabras. Y entonces yo no está documentado en ningún. Si yo te lo hubiera dicho a ti, lo tienes grabado, y dices, oye, sí lo dijo. Yo creo que no podemos desenterrar el pasado de ninguna manera, y hubo tanta tensión en ese momento que se pudieron decir muchas cosas, pero realmente yo creo que no, el cariño que hay por el equipo, lo he dicho y lo he sustentado toda la vida,
pues como te dije hace rato, Cruz Azul, Chivas, Pumas. Que después declaré que cuando estaba con la playera de Pumas, es que yo le voy a Pumas. Pues ¿a quién le voy a ir si tengo la camiseta? Claro, claro. Hasta me parece gracioso, de verdad. Sí, claro, ni modo que se lo diga tome yo le tan voy en... a Zacatepec. Sí, le digo yo, pues a ver, yo le iba al Atlante de pequeñito, porque mi papá le iba al Atlante. Y mi papá no se sintió mal cuando yo después dije, yo le voy a Cruz Azul. Pues sí, pues estás en Cruz Azul desde los 13 años hasta los 28, pues obviamente que le vas a Cruz Azul. Después te mueves y te vas a Chivas. Pues ¿a quién le vas a ir? Pues en este momento le voy a Chivas. Esas declaraciones te las hacen y tú sabes que la prensa, pues de repente también te hace alguna entrevista como para sacar alguna nota. Y tú estás joven, te gana el momento pasional de ese momento. Pero ahora que ya gestionas tu pasado, yo creo que la gente de Cruz Azul no se debe de sentir ofendida de ninguna manera, porque yo con hechos, como te vengo diciendo toda la entrevista, siempre me entregué al equipo, siempre estuve por el por el vestidor. Pregúntale a cualquiera del vestidor, yo siempre estaba al servicio de ellos. ¿Qué necesitas? ¿Qué te podemos ayudar? Siempre estábamos en constante comunicación con la directiva. Yo con el licenciado Álvarez me he sentado a tomar cafés cuando estuve en México, y ni siquiera es papel de trabajo, simplemente por la relación que tengo con él desde hace muchísimo tiempo. Conocí a mis papás y la verdad que han sido simplemente unas reuniones con él que han sido de amigos, de amistad que hemos tenido, porque creo que en la vida hay que ser agradecido con la gente, y esa simplemente ha sido la razón por la que me he sentado con él, ¿no? Entonces, siempre me lo preguntan porque se acuerdan nada más de una cosa mala que pasó, que se dijo en el periódico La Jornada, pero la gente, yo creo que también debe de saber que yo siempre he sido profesional en todos los equipos a donde voy. Y si ahorita fuera jugador y volviera a Cruz Azul, iba a hacer lo mismo que lo hice para entregar y estar al servicio del equipo. Paco, ¿te gustaría trabajar en Cruz Azul? Y la verdad que a quién no le gusta trabajar en Cruz Azul, y más cuando creciste ahí. Yo estuve desde la escuela de Cruz Azul, desde los 13 años hasta los 28. Y después volví estando en Europa. Entonces, ¿a quién no le gusta estar en Cruz Azul? Ahora tienen un técnico que lo está haciendo bastante bien, lo tienen en primer sitio, pero bueno, en un futuro se verá. Si en algún momento requieren mi servicio, yo encantado de ir a entrenar a Cruz Azul. No ha habido ningún acercamiento, tampoco te voy a mentir, no simplemente han sido cafés que yo me he tomado con el licenciado Álvarez por amistad y por como me los he tomado con Rodrigo Ares cuando salí de Pumas. Sigo frecuentándolo, y está hoy una foto que me sacaron un día en un restaurante, la pusieron en Twitter, pero es simplemente porque a mí me gusta mantener esas amistades por el agradecimiento que les tengo tanto a Lili como a Rodrigo Ares de que sigamos hablándonos, ¿no? Pero naturalmente que yo estoy al servicio primero del fútbol y naturalmente de los equipos donde participé. Oye, Paco, cambiando de tema drásticamente, hace unos minutos me comentabas de algunos jugadores que estuvieron en la Liga de Ascenso, que tuvieron paso por ella y que afortunadamente te encontraron o se encontraron en el camino y juntos tuvieron buenos resultados. Como bien sabes, pues el tema de la Liga de Ascenso hoy en México es un tema interesante, es un tema importante. Los jugadores ya se están pues involucrando, apoyando para que no desaparezca esta categoría, y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Mira, mi opinión al respecto, como ya te dije, con el plano deportivo, el plano de directivo, pues es complicado decirlo, ¿no? Porque no sabemos los intereses que tengan, no sabemos el tema económico, si algunos puedan mantener el equipo o no puedan mantener el equipo. En lo que a mí me compete en el tema deportivo, y subraya que es solamente lo deportivo, yo creo que no conviene por el tema de formación, el tema de que hay jugadores que a lo mejor en primera división no pueden jugar, pero que en Liga de Ascenso pueden ayudar a jóvenes a seguirse formando para que lleguen a primera división.
a mí, y te lo hablo a título personal, yo después del quinto equipo, el cuarto equipo, el tercer equipo, fui a la reserva profesional de Cruz Azul. Estaba a un paso de la primera división y yo no estaba preparado para jugar en primera división. Tenía 18 años, 19 años y el siguiente equipo era el primer equipo. No estaba ni capacitado ni físicamente ni tácticamente. Técnicamente tal vez sí, pero no creo que podía haber rendido. A mí me mandan a Cruz Azul Hidalgo año y medio. Y ese año y medio que vivía en Cruz Azul Hidalgo era segunda B, así que la Liga de Ascenso me sirvió para crecer muchísimo. Y tenía jugadores que venían de los Gallos Blancos, tenía jugadores que venían de Oaxaca, de los Chapulineros, y ellos me ayudaron mucho a crecer, porque los consejos que te daban, cómo te protegían, cómo estaban al servicio del equipo, te ayudan mucho a crecer ese tipo de gente que viene y que tiene más experiencia para los jóvenes que acaban de subir ahí. Ahora la Liga de Desarrollo, que le quieren llamar así de alguna manera, yo creo que nada más un chico de 21 años, o ¿qué le va a aprender a uno de 23? O sea, es muy poco lo que le puedo aprender, ¿no? Creo que no estamos viendo esa parte del vestidor, que es muy, muy importante. El manejo del vestidor que te tienen algunos jugadores dentro de él, es muy difícil que lo puedas aprender. Y te lo digo a título personal. Yo, de la reserva a la primera división, no hubiera sido quien fui o soy en este momento si no hubiera dado ese salto a la liga de segunda B y para acá. Y así hay garbanzos de a libra que sí pueden hacerlo, ¿no? Que pasan pero son muy pocos. Todos los que tienen ese proceso, de alguna manera, deben de vivir ahí. Te digo, el chico Mauro Lainez, estuvo en el grupo de Pachuca, fue a Zacatecas, llegó mejor acá la acabamos de suplir y ahora lo compra Xolos, ¿no? Creo que son saltos que hay veces que son muy, muy difíciles de hacer si no se atraviesa por la Liga de Ascenso. Entonces, en el tema deportivo, solamente en el tema deportivo, que es lo que me compete hablar a mí, me parece que no sería benéfico para la formación de los jugadores. Paco, en cuanto al tema de este descanso obligado debido a COVID-19, pues hay mucha especulación en que si se le debería o no se le debería de dar la Copa a Cruz Azul. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, yo se la daría. Naturalmente, si no se puede jugar, ¿no? Pero si yo me pongo en el plano del entrenador, la directiva, los jugadores, la afición, yo se la daría por un simple hecho. Ha sido el más regular hasta ahora. Y creo que uno se le debe dar la copa al que es más regular. Aquí en Europa o en Sudamérica se le da al que es más regular, ¿no? En México, pues es la liguilla, que también es muy bonita, tiene sus pros. El jugar pues partido de ida y vuelta, tema económico también para las televisoras, para los directivos, los clubes, y sobre todo para la afición y para todos, ver la liguilla pues es una emoción muy grande, ¿no? Pero creo que también, te digo, por Cruz Azul ha sido muy regular desde el último campeonato para acá, desde el 97 para acá, y a mí me tocó todavía como jugador, fuimos super líderes y quedamos fuera, luego fuimos a ser super líderes otra vez, quedamos fuera, luego con Marcarián fueron a ver super líderes y se quedaron fuera, luego con el Flaco Tena igual. Han tenido unos 4 o 5 torneos de liderato absoluto y no han podido de alguna manera ser campeones, ¿no? Entonces, por regularidad se lo daría. De alguna manera, por la intención de los jugadores y la emoción y el ego y sobre todo la ética que tienen, pues ellos quisieran jugarlo y ganarlo en la cancha, ¿no? Ya para terminar, Paco, te voy a hacer 5 preguntas. Esta parte se llama la varita mágica y tiene que ver pues más bien con el accionar de Paco Palencia, no del entrenador ni del jugador. La primera pregunta es, si pudieras hablar con Dios, ¿qué le pedirías? Yo le pediría que me diera más conocimiento para compartir.
Si pudieras elegir un momento y hacerlo perpetuo, ¿cuál sería? Un momento perpetuo, ¿cuál sería? Pues es una pregunta bien complicada, ¿no? Porque me hacen tantas cosas feliz. Estar con mi familia, estar entrenando. Yo creo que si pudiera estar con mi familia y estar y luego ir a dirigir un partido de fútbol, creo que ese día lo podría alargar todo el tiempo, y luego en la noche estar con todos mis amigos reunidos y celebrando. Si pudieras borrar algo de tu vida, ¿qué sería? Nada, ni siquiera la muerte de mis padres. Nada, porque yo creo que todo tiene un proceso y todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje. Incluso a mí me dolió mucho la muerte de mis padres, pero no la borraría porque me ayudaron a valorar muchísimas cosas y mucho aprendizaje. Si pudieras quitarte un defecto, Paco, ¿cuál te quitaba? El intentar ser perfeccionista. Y ya para terminar, si tuvieras la facultad de ayudar a alguien en desgracia, ¿a quién sería? ¿A quién sería? Pues el que está en desgracia de alguna manera, ¿no? No sé qué desgracia pueda tener. El que necesite ayuda, estamos para poder cooperar para que se sienta mejor. Paco, te agradezco muchísimo que me hayas regalado esta orota que para mí vale oro. Muchísimas gracias, un placer estar contigo.